Esta semana no hablaremos de un caso en particular de una sola persona, sino de una persona responsable de 822 casos. Hoy hablaremos de Pedro Estrada, conocido como el Chacal de Güiria. Pedro Estrada, conocido como el Chacal de Güiria, fue una de las figuras más temidas y odiadas de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, famoso por su crueldad y la implacable represión que ejerció como jefe de la Seguridad Nacional. Su nombre evoca la memoria de una era oscura de persecución política, tortura y control absoluto sobre los opositores al régimen. Pero su historia va más allá de los años de dictadura. A lo largo de su vida, Estrada fue un hombre marcado por sus orígenes, su ambición desmedida y una notable habilidad para sobrevivir en el mundo de la política del poder. Nació el 25 de octubre de 1906 en Güiria, un pequeño y remoto puerto en el estado Sucre, en Venezuela. Esta ciudad, en el extremo nororiental del país, aunque un tanto aislada, era un puerto pesquero y comercial importante. Los primeros años de su vida los pasó en un entorno humilde, rodeado de la sencillez rural que caracterizaba la región en esa época. Su padre Estrada era de Caracas, emparentado de alguna manera con la familia Capriles, vínculo que confirma Miguel Ángel Capriles, el fundador de la cadena del diario Últimas Noticias, al entregar uno de sus libros a Estrada, exiliado en París, con la siguiente dedicatoria: a mi pariente Pedro Estrada con afecto, porque en Venezuela no hay odios que duren 10 años. La madre Dolores Albornoz era nativa de la isla de Margarita. El matrimonio vivía en un ambiente modesto en Güiria. El padre dedicado al comercio y ella ayudando al hogar mediante una pequeña tienda que tenía en casa. Muchos del lugar recuerdan los helados que ella hacía. Comentan que eran de un estilo muy hogareño, de congelarlos dentro de una gavera en el freezer de la nevera y venderlos por cubos. El niño Pedro pasa su infancia en esa población en el Golfo de Paria, entre la sombra de cocotales y la reverberación del puerto pesquero. Forma la clásica pandilla junto con otros contemporáneos y hace amistad con quien años más tarde se convertiría en un acérrimo enemigo político, Luis Piñerúa Ordaz. Estudia hasta sexto grado, momento en el que su padre lo manda a Trinidad y Tobago a proseguir su enseñanza. Permanece en la isla británica varios años y aprende a la perfección el inglés, una herramienta que le va a servir de mucho en su futura carrera. Sin embargo, el joven Estrada pronto se encontró en conflicto con el riguroso sistema escolar británico. Según algunas fuentes, dejó la escuela debido a problemas disciplinarios, un signo temprano de su carácter rebelde e intransigente. Sin embargo, según otras fuentes, esto se debió a problemas económicos de la familia. Trinidad y Tobago, con su diversidad cultural y mezcla de influencias británicas y caribeñas, fue el primer escenario de la formación de Estrada. Sin embargo, su futuro no estaría en las aulas ni en la academia. Tras abandonar los estudios, regresó a Venezuela. Pedro Estrada ya estaba convertido en un joven marcado por el desarraigo y con muy pocas opciones. Este regreso fue el primer paso en su ascenso hacia el poder. Aunque no contaba con una educación formal completa, su inteligencia pragmática, ambición y habilidad para manejar relaciones personales lo llevarían rápidamente a forjar una carrera política. Junto a su padre participó en 1929 en una aventura conspirativa contra el dictador Juan Vicente Gómez, liderada por el general Francisco Gutiérrez, intento que coincidió con el alzamiento de Román Delgado Chalbaud. Estuvo varios meses en la cárcel, de donde salió al parecer por tráfico de influencias. Después de 1930 ingresó a trabajar en la Tesorería del Estado, donde permaneció un par de años hasta que se mudó a Caracas. Una vez en la capital, Benito Roncayolo, director de la compañía de navegación, le nombró traductor y contador en el barco Manzanares, cuya ruta era entre Maracaibo y Ciudad Bolívar. El país vivía una era convulsa, con constantes cambios de gobierno, golpes de Estado y movimientos insurreccionales. En este contexto, el ejército y las fuerzas de seguridad adquirieron un poder sin precedentes. Estrada supo aprovechar esta situación para labrar su camino hacia el círculo de poder. Tras la muerte de Juan Vicente Gómez, Santiago Ciso Ruiz, amigo cercano de la familia Estrada y cuñado del general Velasco Ibarra,
quien era el jefe militar de la Plaza de Maracay, propuso a Pedro Estrada para ocupar el cargo de jefe de la policía de Maracay. Estrada asumió este puesto en enero de 1936, manteniéndose hasta 1937, cuando fue nombrado jefe de la sección político-social de la gobernación de la policía de Caracas. Durante ese periodo, Estrada organizó las primeras redes sistemáticas de información en Venezuela, dedicadas a reportar cualquier actividad comunista que pudiera amenazar al régimen. En 1940 fue designado como segundo comandante de la policía de Caracas, cargo que Estrada desempeñó hasta diciembre de 1944. Durante su gestión fue el principal artífice de la organización de la Policía Uniformada de Caracas, que eventualmente se transformaría en la Policía Metropolitana. Más tarde fue nombrado director de la cárcel Modelo de Caracas y luego jefe civil de la parroquia Catedral, de donde fue destituido por el gobierno de Isaías Medina Angarita. La Seguridad Nacional, originalmente creada como una agencia encargada de velar por la seguridad interna del país bajo el liderazgo de Estrada, se transformó en una temida maquinaria de represión. El propósito de este organismo se desvió rápidamente hacia la persecución política, la vigilancia constante de los opositores y la supresión violenta de cualquier intento de levantamiento o crítica al régimen. Pedro Estrada estructuró la Seguridad Nacional con una precisión brutal. Bajo su mando, la organización funcionaba como una red de espías, informantes y torturadores que vigilaban de cerca a la ciudadanía. Se establecieron métodos para identificar a quienes se consideraran enemigos del régimen. Intelectuales, políticos de izquierda, periodistas, estudiantes y cualquier voz crítica eran blancos potenciales. Uno de los métodos más crueles implementados durante su mandato fue el uso sistemático de la tortura para obtener confesiones y quebrar la resistencia de los opositores. Los calabozos de la Seguridad Nacional eran temidos por todos. El edificio de la Seguridad Nacional, conocido como La Planta, en la esquina del Rosal en Caracas, se convirtió en el epicentro del terror del régimen. Allí muchas víctimas fueron detenidas sin juicio previo, sometidas a torturas físicas y psicológicas, y en muchos casos desaparecieron sin dejar rastro. Estrada no solo utilizaba la fuerza bruta para mantener el control. Bajo su liderazgo, la Seguridad Nacional también desarrolló una sofisticada red de espionaje y vigilancia que le permitió anticiparse a las conspiraciones y movimientos de la oposición. Se reclutaban informantes en todos los niveles de la sociedad, desde trabajadores comunes hasta figuras públicas. Incluso se infiltraron las universidades y las organizaciones civiles. Además, la censura se convirtió en una herramienta crucial. Estrada controlaba los medios de comunicación, cerraba periódicos opositores y arrestaba a periodistas que publicaban contenido crítico. La prensa estaba estrictamente regulada y cualquier noticia que no favoreciera al régimen era eliminada. De este modo, el control de la narrativa pública fue casi absoluto. Bajo su autoridad, 822 venezolanos fueron enviados al campo de concentración en la isla Guasina, y miles más terminaron encarcelados en diferentes prisiones del país. Entre los líderes civiles y militares que perdieron la vida bajo la Seguridad Nacional se encuentran Leonardo Ruiz Pineda, Antonio Pinto Salinas, Castor Nieves Ríos, Germán González, Luis Hurtado Higuera, Alberto Carnevali, el teniente León Dros Blanco, el capitán Wilfrido Omaña, Genaro Salinas, entre otros que también merecen ser nombrados, pero no tengo acceso a toda la lista de víctimas con nombres y apellidos. Además, hubo eventos trágicos como la masacre de Turén y la desaparición de cientos de personas que se oponían al régimen de Pérez Jiménez. Tras un golpe de Estado, el 18 de octubre de 1945, Estrada decidió exiliarse en los Estados Unidos. Así que el 22 de diciembre de 1945 partió al exilio gracias a un salvoconducto emitido por la embajada de ese país. A partir de entonces se unió a las conspiraciones contra el gobierno de Acción Democrática
regresando a Venezuela en abril de 1949, cuando conoció al teniente coronel Marcos Pérez Jiménez. El teniente coronel Carlos Delgado Chalbaud lo nombró agregado especial en la Embajada de Venezuela en Washington. Su misión era establecer una red de espionaje para monitorear a los exiliados de Acción Democrática que conspiraban contra la Junta Militar de Gobierno, encabezado por Chalbaud, Pérez Jiménez y Luis Llovera Páez. Una de las facetas menos conocidas pero importantes de la carrera de Pedro Estrada fue su participación en la Interpol, la Organización Internacional de la Policía. Gracias a sus habilidades diplomáticas y sus contactos en los cuerpos de seguridad internacionales, Estrada estableció una colaboración estrecha con esta organización. A través de la Interpol logró rastrear a opositores del régimen que habían huido al extranjero, especialmente aquellos que intentaban organizar movimientos subversivos desde fuera del país. Esto le permitió extraditar a disidentes, detener a exiliados y mantener un férreo control sobre la oposición, incluso más allá de las fronteras venezolanas. Su conexión con la Interpol fue una pieza clave en la expansión de su red represiva y le otorgó una capacidad sin precedentes para coordinar la persecución política internacional. Afortunadamente, este mal no duraría 100 años. A pesar del control férreo de la seguridad nacional y de la mano dura de Pérez Jiménez, el régimen comenzó a desmoronarse en 1957. El creciente descontento popular, las constantes denuncias de abusos por parte de la comunidad internacional y la inestabilidad económica generaron una crisis política que terminó con la dictadura. El 23 de enero de 1958, un levantamiento cívico-militar finalmente derrocó al régimen de Marcos Pérez. Este evento, conocido como el 23 de enero, marcó el fin de la dictadura y el inicio de una nueva etapa democrática en Venezuela. Pedro Estrada, una de las figuras más temidas del régimen, fue uno de los primeros en huir. Ante el colapso inminente del gobierno, Estrada escapó hacia la República Dominicana, donde fue acogido por el dictador Rafael Leónidas Trujillo, aunque en mayo de 1958 se trasladó a Miami debido al temor de una posible traición por parte del mismo dictador que lo recibió, ya que al parecer Estrada lo había espiado en los años previos a su cargo como director de la Seguridad Nacional. Desde Miami, Estrada continuó su viaje hacia Suiza, Inglaterra y finalmente se estableció en París, Francia. En los años siguientes se dedicó a ofrecer consultorías en el ámbito de seguridad y trabajó como asesor de inteligencia para la Policía Nacional de Francia. Este país le otorgó asilo político, lo que le impidió ser extraditado a Venezuela. En el exilio, Pedro Estrada intentó mantenerse alejado del ojo público, aunque muchos en Venezuela seguían reclamando justicia por los crímenes cometidos. Estrada nunca enfrentó un juicio formal por las violaciones de derechos humanos que comandó e intentó justificar sus acciones a través de escritos y entrevistas en las que defendía que las medidas extremas que tomó eran necesarias para preservar el orden en el país. Sin embargo, su legado como el hombre detrás de la represión más brutal de la historia venezolana seguía pesando. Estrada pasó sus últimos años en Francia, en París, donde murió el 11 de agosto de 1989, lejos de la tierra que una vez gobernó con mano de hierro. Para muchos, su muerte en el exilio representó una justicia incompleta, pues nunca fue sometido a rendir cuentas por las atrocidades cometidas bajo su mano. Pedro Estrada es recordado en Venezuela como una de las figuras más crueles y despiadadas de su historia. Su legado está íntimamente ligado al miedo, la tortura y la represión. Para muchos, su apodo de El Chacal de Guiria captura la esencia de su brutalidad. Aunque algunos argumentan que fue un hombre de su tiempo, que cumplió su deber manteniendo el orden, la historia lo ha juzgado como uno de los principales responsables de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Su vida es un recordatorio del precio que pagan los pueblos cuando el poder se ejerce sin límites ni respeto por las libertades individuales. Pedro Estrada es el símbolo de una era que muchos venezolanos no desean volver a vivir. Y aunque se dice que un pueblo que no conoce su historia
está condenado a repetirla, nosotros, aunque conocemos nuestra historia, continuamos repitiéndola. Esperemos que no por mucho tiempo. Déjame saber en los comentarios si conocías esta historia. Comparte, dale un like y nos vemos en otra próxima historia. ¡Chao!